Saludos a nuestra querida audiencia de este programa Corazón Misionero. Con nosotros está el pastor Juan Fortini, el rector del Seminario Bíblico de la Alianza en el Perú, quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, pastor. Y una bendición estar aquí a nombre del Seminario Bíblico, efectivamente, ¿no? Para lo que podamos compartir y conversar en esta ocasión. Bueno, el trabajo misionero implica varios aspectos importantes y yo creo que no podemos menoscabar y no darle la importancia que tiene a la preparación bíblica que necesita todo misionero. Tiempo atrás los misioneros salían con muy poca preparación o sin preparación y bueno, por la gracia y misericordia de Dios cumplían una función y cumplían un propósito. Pero en estos tiempos, pastor, según su perspectiva ya del trabajo ministerial que usted desempeña ahí, ¿cómo ve el tema de la preparación bíblica de los futuros misioneros o pastores que se involucran después en misiones? Una de las cosas que me viene a la mente es cómo los misioneros vinieron acá al Perú ya hace 100 años y lo primero que hicieron luego de estar en Cahuapanas y luego instalarse en Huánuco fue el poder construir un lugar que luego con el tiempo se llamó ITA, Instituto Teológico de la Alianza, ¿no? Donde pudieron capacitar a muchas personas, muchos pastores, muchos de nuestros padres, por decir así, de nuestra denominación Alianza aquí en el Perú, porque consideraban la importancia de lo que es la educación teológica, la importancia de la preparación bíblica. Obviamente eso se dio ya luego por los años 80. Sabemos que el mover de Lima al encuentro con Dios fue tan fuerte que el seminario se trasladó a la ciudad de Lima. De la misma manera, no fue un brazo extendido el seminario a todo lo que era el mover de lo que ahora son las iglesias aquí en LED. Entonces, recogiendo estos conceptos, podemos ver de que la educación teológica y la preparación es importantísima. De hecho, en las estadísticas menciona que uno de los porcentajes de deserción muchas veces de la obra misionera cuando un misionero está en el campo es a veces la poca preparación que pueda tener, porque se va a encontrar con un mundo diferente y más todavía cuando es transcultural. Entonces el seminario bíblico está muy interesado y muy preocupado por brindar lo que es la educación bíblico-teológica y obviamente con especialidad dentro de lo que es el marco misionero, y para eso tenemos muchos proyectos. Tenemos la certificación que luego estaremos compartiendo un poquito más, tenemos un diplomado también de una malla curricular y gracias a Dios que tenemos dentro de nuestra denominación una oficina que se llama DIGEM, que es la Dirección General de Misiones, donde se articula el trabajo también misionero. Tenemos ahora NET Global también, lo que es este grupo fraterno de iglesias que están moviendo la obra misionera. Lo que queremos como CEBAP, como seminario, es que podamos seguir siendo un brazo extendido en la formación, capacitación de la mano con las iglesias, con los pastores titulares de cada una de las congregaciones, ¿no? Sí, mira, entre las cosas que has mencionado, me has hecho recordar mi tiempo en las aulas, de lo que en aquel tiempo para mí, para mi esposa, era el IVA. Y me trae a la memoria cómo, según los tiempos que se han vivido con respecto a la predicación del Evangelio, el contexto que vivíamos requería un tipo de preparación. Pero ahora, con el transcurrir del tiempo, nos damos cuenta que hay que innovar, crear una preparación bíblico-teológica y contextual que permita que los misioneros o pastores que salen del seminario también tengan una preparación adicional o diferente en cierta forma. ¿Cómo explicar un poquito este proceso y estos cambios que se dan en los tiempos? Ya ahora, teniéndote a ti como rector, ¿cómo miras la preparación misionera que no necesariamente tiene que ver con el tiempo en las aulas, pero sí con la necesidad que hay en el mundo actual? Conversando con un director de una misión muy conocida aquí en el Perú, recuerdo que lo visité en la selva peruana y me dice: Juan, necesito que por favor me ayudes a articular el trabajo de enviar o traer algunos misioneros a esta misión. Y yo le dije: ¿qué características o qué requisitos debe tener? ¿Teólogos, Biblia o qué? Sí, me dice todo eso, pero ya no es suficiente ello, sino que ahora también necesitamos de que puedan tener por lo menos un oficio, que puedan tener una carrera profesional o que por lo menos conozcan algo que pueda ser adicional, lo que usted decía, justamente a lo que es el mover de esta misión, ¿no? Entonces vivimos tiempos así, han ido cambiando los tiempos, ¿no? Hoy día
ya muchos de los chicos que ingresan ya son profesionales, optan en este caso por tener un oficio o de repente una carrera técnica o ya están ejerciendo algún tipo de profesión. Entonces lo que noto es que necesitan ellos prepararse en la palabra de Dios, prepararse, pero no solamente en el tema de repente teológico bíblico, sino también en la parte formativa de corazón, el hecho de que ellos entiendan lo que significa las misiones, no solamente detrás de unas hojas de libro teológico, sino experiencial y vivencial. Y qué precioso las iglesias, los congresos misioneros, el acompañamiento de cada congregación en este caso, ¿no? Entonces nosotros estamos muy interesados en que ese cruce de información entre la parte bíblica teológica, que es el seminario, y las iglesias, en lo que es la parte pastoral y el acompañamiento, se pueda dar cada vez más y más fuerte, ¿no? Y en este contexto que hoy día vivimos, ¿no? Y ahora sí ya tenemos por lo menos algunos misioneros en algún lugar del mundo. Ya han salido de aquí. Al inicio era bastante insípido, recuerdo que eran 3 o 4 que estaban en Europa, 2 por ahí, uno que estaba en la India, regresó, en fin, ¿no? A Mirta que teníamos en el África y así. Pero ahora ya se ha ido madurando también la obra misionera, ¿no? Ese mover fuerte que hubo de evangelizar la ciudad, hoy día ya nos toca dar un peldaño más y comenzar a mirar ya el mundo como un campo de misión en este caso. Claro, estaba conversando así como lo estoy haciendo contigo con 2 expositores que han venido a estas conferencias de NE Global, de los 20 años que estamos celebrando de enviar misioneros, y ellos comentaban qué importante es que el misionero, como acabas de mencionar, no solo tenga preparación bíblico-teológica, sino una preparación técnica y una preparación profesional detrás. Y me lo hacían notar, por ejemplo, en países como Europa, donde se requiere que el misionero, así especialmente decían, tenga una mejor comprensión de la cosmovisión del mundo, pero que vayan a ese mundo con una fuerte cosmovisión cristiana. Correcto. Que puedan encontrar desde su profesión técnica o profesional los puentes para poder comunicar el evangelio con mayor propiedad, con mayor certeza, con un conocimiento adquirido y una experiencia de iglesia, porque también desde nuestro conocimiento es importantísimo que un misionero salga no solo con el conocimiento bíblico, sino también con la experiencia de vivir un ministerio en su iglesia local. Entonces, como seminario, ¿ustedes cómo conjugan esas cosas? Como visión, preparación en la iglesia, preparación en el seminario, de tal manera que cuando se envía un misionero tenga como un bagaje o una mochila bien nutrida de herramientas que pueda usar en el campo de misión. Sí. Hay 2 elementos, 2 vertientes, por decirlo así, ¿no? Una que es la preparación desde nuestra cantera, por decir así, ¿no? Y la iglesia, por cierto, ¿no? En sus viajes cortos que podamos hacer, en lo que es la parte educativa, en lo que son los especialistas que vienen, porque tenemos docentes que son especialistas en el área misionera, en fin, ¿no? Tenemos el concepto de la certificación, el diplomado, el bachiller también, y ahora tenemos hasta convenio con una universidad de los Estados Unidos, un seminario prestigioso, donde tenemos una maestría en misiones también, que estamos en este caso proponiendo. Pero hay un elemento interesante que se ha venido dando en los últimos tiempos, y es el hecho también de poder acercarnos hacia el mismo campo de misión, porque hay iglesia en Europa, por ejemplo, ¿no? Tenemos una extensión en Italia, donde muchos de los hermanos me decían, son latinos, viven ya en este caso en el contexto cultural en el cual ellos se mueven, y estamos yendo hasta allá, estamos extendiéndonos, por eso se va extensión, ¿no? Estamos extendiéndonos para preparar a estos líderes, para que ellos, ya estando en el lugar de misión, puedan ganar a sus pares, puedan ganar justamente a las personas que están a su alrededor, ¿no? Entonces esto ha sido muy interesante, tanto en Europa, pronto en Japón también se está abriendo, en Centroamérica se ha hecho también, y en fin, ¿no? El seminario como un brazo extendido, ¿no? Como un brazo extendido. Pensando un poquito en misiones y en la preparación que se requiere para estos misioneros, hay un trabajo que se debe hacer de manera especial con todos los que son viajeros voluntarios o impulsados por una razón diferente del evangelio. Es decir, cuando vamos a algunos países a visitar a nuestros misioneros, nos encontramos que hay hermanos de nuestras congregaciones. Correcto. Sí. Que no se fueron como preparados, ni como misioneros, ni entrenados para la misión.
Entonces ya están en un contexto diferente. Pero la tendencia allí, Pastor Juan, es a reunirse, como usaste la frase, entre sus pares, buscarse entre sus pares. Pero pregunto si desde la visión bíblico-teológica, habría una preparación especial para ellos para que den el salto hacia la cultura que los recibe. Correcto. Que se puedan adaptar a esa cultura, que puedan llegar, digamos, a los nacionales donde ellos son extranjeros. Correcto. ¿Habría algún plan por allí? Una de las cosas que estamos mirando, por ejemplo, es el hecho del idioma, ¿no? Porque hoy día muchos de estos lugares hablan un idioma que a veces... ¿Por qué es que se van con sus pares? ¿Por qué es que buscan estar entre ellos? Porque a veces el idioma no es favorable para ellos, a pesar que viven y trabajan ahí. Exacto. Y entonces, como no pueden comunicarse, entonces una de las cosas que estamos viendo justamente, por ejemplo, dentro del seminario hay una hermana que está enseñando italiano a este grupo de personas, ¿no? Que están en Italia, por decirlo así, ¿no? Y están, en este caso, ya teniendo el vínculo, y es profesora aquí de italiano, porque una de las cosas que siempre me han comentado es que qué importante es poder manejar el idioma cuando uno va a un país o un lugar donde de repente no es oriundo, ¿no? Claro, entonces, por supuesto. Porque si no se repliega. Exacto. Y al replegarse, entonces no puede comunicar. Y el evangelio se comunica con vida, pero también con palabras. Entonces, una de las cosas que anhelamos es eso, ¿no? Esa es una parte, en este caso, ¿no? El tema del idioma, ¿no? Claro. Entonces, como seminario, ustedes estarían incluyendo una herramienta más. Correcto. Para aquellos que con esa visión o ese llamado del Señor a servir en otros lugares, tengan también como un elemento importante de su preparación el involucrarse en el nuevo idioma en el cual van a servir al Señor. Mira, qué interesante, Juan, porque esto ya nos desafía a otro nivel. Porque estaríamos pensando que debido a que ha habido una migración a muchos países, como recibimos a nosotros aquí en el país, migrantes de otros países, tengamos una estrategia, un plan para alcanzar a esas culturas, a esos hermanos a veces y otros no, de cómo presentarles el evangelio en su cultura. Yo recuerdo muy bien una estrategia de la iglesia de Roma con el pastor David Raudales. Ellos tienen una clase gratuita para enseñar italiano a aquellos que no lo tienen y no llegan solo latinos, llegan a veces de los migrantes de Medio Oriente o de África, y ahí van aprendiendo dos cosas, van aprendiendo el italiano y van aprendiendo el español también. Sí. Y bueno, es una manera como acercarse. Y otra de las cosas es que en muchos de los lugares, por ejemplo de Asia, usted lo conoce muy bien, pastor, necesitan personas que por lo menos conozcan un poco de primeros auxilios, que conozcan un poco de manicure, de pedicure, de corte de cabello. En fin, muchos casos de Turquía tenemos claramente, ¿no? Que en Turquía tenemos ahí un centro cultural peruano, ¿no? Entonces, pero que en el fondo es un lugar de predicación del evangelio, ¿no? Sí. Pero es así, o sea, estrategias, ¿no? Estrategias, y desde el seminario anhelamos y deseamos también de que no solamente enseñemos Biblia, que somos muy capaces para ello, podamos enseñar teología, que obviamente es lo que nos mueve, pero también podamos tener estas herramientas, el idioma, un oficio, en este caso, ¿no? Algo que el misionero pueda llevarse en sus manos y pueda ser útil y pueda insertarse dentro del mundo de su nueva cultura, ¿no? Yo creo hay una nueva posibilidad en el campo de misión. Correcto. Si son profesionales y ya tienen una capacitación técnica o profesional, ya tienen una plataforma para salir del país con una preparación bíblico-teológica y su profesión, y desempeñarse en una doble función, lo que se llama ser un bivocacional o biocupacional, que pueden servir al Señor también en otra región, como se está haciendo. Hay misioneros que hacen home office y están también sirviendo al Señor en la plantación de una iglesia. Creo que tenemos que mantenernos, Pastor Juan, en unidad, compartiendo estas cosas, porque realmente la iglesia del siglo XXI tiene que ser una iglesia que sueñe, que se apasione, que se ambicione, que las misiones alcancen a la mayor cantidad de gente que no conoce al Señor. Y el seminario es una herramienta poderosa. Ahí estamos justamente, ¿no? Y tal vez Dios me permitió mirar a través de la iglesia, ¿no? No siempre fui un académico, no siempre estuve entre biblioteca, estuve también dentro de lo que es el mundo pastoral, y entiendo con claridad, ¿no? Comprendemos con claridad la necesidad de un mundo que se está yendo a la destrucción, ¿no? Y que necesitamos de un mundo diferente. Hoy día ya es un mundo diferente. Muchos de los jóvenes
jóvenes que de repente nos pueden estar observando, recuerden, con sus profesiones, con sus oficios, hasta inclusive el mismo Ministerio de Educación hoy día nos dice, si tú quieres una carrera, si quieres tú egresar, si quieres un bachiller, una licenciatura, una maestría, tienes que conocer un idioma por lo menos, ¿no? Si es para bachiller, un básico, cifra en este caso maestría, nivel intermedio si es doctorado, nivel avanzado. ¿Por qué? Porque este mundo nos está preparando para ello, un mundo globalizado. Exacto. Y la iglesia no puede quedarse simplemente observando, simplemente mirando. Debemos nosotros seguir. Por eso, esos cursos que tú llevas en la universidad, esos cursos donde estás estudiando idiomas, no es en vano. Porque quieras o no, en algún momento Dios lo va a utilizar para, en este caso, compartir el evangelio y puedas interactuar. Una de las cosas, llorando, una hermana me dijo, yo lamentablemente cuánto me gustaría predicar la palabra de Dios en Europa, pero no sé el idioma, no sé. Y ella vive en Italia, vive enItalia, trabaja en Italia, se desempeña en Italia, pero lo único que hace es trabajar y regresar a su casa, regresar, ir a la bodega y regresar. Y sabe lo básico. Lo básico, lo máximo que pueda sobrevivir. Exacto. Pero cuánto me gustaría. Y ella me dijo, un italiano, así me lo dijo, un italiano que escucha a una persona que no sabe su idioma, no te escucha. Lo importante es conocer el idioma. Sí. Entonces, desde ahí partamos y preparémonos bajo ese sentido. Entre otras cosas mucho más, obviamente, que Dios permita y otras herramientas que Dios nos da también. Bueno, encantado de tu visita, Pastor Juan. Creo que es una conversación que no termina. Tendríamos que continuarla en algún otro momento. Sí, con un café. Sí, dando la posibilidad a nuestros amigos que nos escuchan y también hermanos de diferentes lugares que es posible hacer misiones. Amén. Aún con tu profesión necesitas una preparación bíblica, necesitas tal vez prepararte en algún otro idioma que Dios esté llamándote a un lugar en especial, pero recuerda esto, las misiones están en el corazón de Dios. Como dice la frase de este programa, corazón misionero. El corazón misionero empieza en Dios, pero tal vez te está llamando a ti y debes pensar, decidir y comprometerte en una preparación que implique también participar de un seminario bíblico, entrenarte, prepararte para que, digamos, cuando te toque salir, tú estés listo para decir, heme aquí, envíenme a mí. Pastor Juan, muchísimas gracias, Pastor. Gracias por acompañarnos. También estar con ustedes. Los esperamos en el seminario. Que Dios les bendiga. Chao, chao.